Bueno, pues nos encontramos otra vez con la estrategia que habíamos diseñado. Bueno, pues se han hecho, como digo, bastantes cosas. En lo que es San Sebastián, pues se han utilizado muchos elementos de coordinación, de departamentos, interinstitucional, gobernanza multinivel, bueno, coordinación operativa, o sea, todos los planes de alguna manera, los planes o las respuestas adecuadas desde una instalación municipal, ¿no? Con medidas de prevención y protección, ¿no? Pues la mascarilla, la desinfección, la suspensión, la reducción de actividades y servicios no críticos, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues la administración también, de alguna manera, pues trata de responder a estos desafíos que suponen esto, que es una crisis inesperada en el ámbito de salud y, bueno, pues tenemos una serie de servicios que hemos tenido que ir manteniendo, otras instalaciones que se han tenido que cerrar, con lo que eso suponía, una forma de trabajo a través del teletrabajo y también, bueno, pues haciendo acciones de comunicación, ¿no? Bueno, pues ciudadanía, o sea, necesitamos que hagáis vuestras gestiones por el modo digital, porque nos facilita el proceso, etcétera, ¿no? Es decir, entramos en un proceso de digitalización más masiva de alguna manera. También la comunicación e información a la ciudadanía, ¿no? Bueno, se crea un repositorio central de informaciones y recursos, ¿no? Bueno, pues qué es lo que hay, ¿no? Apoyo psicológico, ayuda con la compra, mascotas, medicinas, urgencias sociales, bueno, pues un poco los aspectos que, bueno, había que ir poniendo en marcha, ¿no? Uno de los ejes centrales ha sido el cuidado de las personas, ¿no? ¿Qué pasa con las situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y cómo podemos atender esto, ¿no? Bueno, pues ahí ha habido una atención telefónica, bueno, pues probablemente muy parecido a lo que se ha ido haciendo en las ciudades. Se han hecho asistencias a situaciones de urgente necesidad, residenciales, bolsas de alojamiento temporal, sin techo, uno de los colectivos más claramente afectados, la atención a la infancia, la violencia de género, teniendo en cuenta que las personas, las parejas, seguían manteniéndose en el domicilio y no había posibilidades de alguna manera de dejar esa convivencia y, por tanto, una cierta indefensión, ayuda domiciliaria, protección sanitaria, coordinación de iniciativas del voluntariado, es decir, ha habido voluntariado, y además, bueno, pues han participado de una manera importante y es para felicitarlos. Y, bueno, pues se han dicho cosas muy distintas, ¿no? Pues esta puede ser también una actividad que es, bueno, pues dar comida preparada en 3 centros de jubilados, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es para dar una idea de lo que supuso ese confinamiento, ¿no? Porque probablemente pues nos iremos olvidando de cómo era la foto en esos momentos, ¿no? También la importancia de lo analógico, ¿no? Es decir, bueno, pues se dispuso información en los portales en los que había teléfonos de asistencia, de ayuda en diferentes casos. Bueno, pues de alguna manera también no olvidar la parte analógica, ¿no? Yo creo que esta es una de las enseñanzas que nosotros sí descubrimos en un proyecto que hicimos con varias ciudades europeas de Smart Material Resilience sobre resiliencia, ¿no? Y la necesidad de tener un plan B, ¿no? Si efectivamente pues fallan determinadas infraestructuras críticas, ¿no? Y lo analógico es algo que debemos mantener sí o sí, ¿no? Otra experiencia muy singular también fue la UNCATE. Tenemos un programa que se llama Donostia Launkoia y, bueno, en ese momento, pues su directora y su equipo y 140 personas más del ayuntamiento de diferentes departamentos contactaron con cerca de 30.000 personas
por teléfono, mayores de 65 años y además también, aunque viviesen solas o viviesen con otras personas mayores de 65 años. Y ha sido una experiencia emocionalmente impactante, tal y como reflejan las propias personas que han estado gestionando esto. Y bueno, también nos plantea que tenemos que actuar, tenemos que hacer gestión emocional de la ciudad, ¿no? Yo siempre reivindico que no estamos poniendo el foco demasiado en esa parte emocional de la ciudad, que además pues bueno, pues tenemos como ser humano, ¿no? Tenemos dos hemisferios, uno el más racional y otro más emocional, y por tanto, y los dos son absolutamente necesarios, ¿no? También se han utilizado herramientas, por ejemplo, esta es una herramienta bueno, pues de evolución de números de positivos en función de las unidades de salud, ¿no? Es decir, bueno, hemos utilizado las herramientas digitales de una manera, pues también efectiva, ¿no? También ha habido mucha coordinación entre diferentes departamentos, diferentes personas que han estado al cargo de las situaciones más complicadas, ¿no? Y, bueno, pasamos a recuperar, bueno, pues una actividad habitual de la ciudad, teóricamente, ¿no? Acabamos con el confinamiento y empezamos con una actividad, bueno, no era la nueva normalidad todavía, pero intentando un poco, ¿no? Pues la movilidad, ¿no? La seguridad, la movilidad de peatones y ciclistas. Una crisis importante en las ciudades ha sido el transporte público. Se tuvo que rebajar el sistema de transporte porque no había usuarios, pero por otra parte también había ahí situaciones críticas en las que algunos usuarios no podían desplazarse por otros medios y, bueno, y también una crisis económica muy importante que afecta a las ciudades que tienen transporte público propio, de alguna manera, y esas ciudades pues, han visto como el agujero del transporte pues, ha sido muy importante, está siendo muy importante y tiene un impacto importante en la financiación. Es muy importante la financiación de lo municipal. Yo creo que en estas polémicas que estamos viviendo estos días también, yo creo que, y lo creo desde hace 30 años, que los ayuntamientos son la hermana pobre, las que están en primera fila, y por tanto tiene que haber también una respuesta financiera que permita que los ayuntamientos puedan salir adelante, no recortando excesivamente o no recortando excesivamente, no vayamos a un austericidio como se hizo ya en la crisis de 2008, ¿no? Por tanto, pero para eso los ayuntamientos necesitan recursos que vengan también de otras instituciones. Bien, la recuperación habitual, por decirlo habitual, de la ciudad también tenía que ver con las playas, ¿no? Con bueno, pues los auchocos, las telecus, es decir, se cerraron instalaciones. Bueno, los alcaldes se acuerdan no celebrar la Semana Grande en ninguna de las tres capitales vascas, bueno, y por tanto, bueno, pues eso ha sido una anormalidad. Bueno, también se ha actuado en el sector económico, muy importante, como dar una respuesta a esto. Donostia tiene una sociedad que se llama Fomento de San Sebastián, Donostia Sustapena, que, bueno, prepara un plan de reactivación económica, lo actúa, bueno, con todas las dificultades para gestionarlo, con 15 medidas. Bueno, pues me voy a tener solamente igual en dos, ¿no? Que me parecen importantes y, bueno, una es la plataforma Donostia Market Plaza, que, bueno, lo que trata es de, bueno, eran diseños anteriores a la crisis, pero, bueno, con la crisis se ha visto que efectivamente hay que avanzar decididamente en esto, ¿no? Y significa que es una plataforma para que haya una visibilidad del comercio local en esa plataforma digital, ¿no? E incluso pues, intentar plantear una campaña de apoyo al comercio local, pero también servicio para entregar pedidos a domicilio, etc., ¿no? Intentar, de alguna manera, bueno, estar en las mismas condiciones que las grandes plataformas, que comerciales por Internet, que, bueno, además pudieron disfrutar de que los comercios locales se cerrasen por el confinamiento, pero ellos podían vender perfectamente cualquier producto desde otros lugares del mundo, ¿no? Sin contribuir casi
al sistema de salud o al sistema educativo que tan esencial en estos días, ¿no? Por tanto, bueno, pues aquí hay también una cuestión importante desde el punto de vista del comercio. Hubo reuniones con representantes de hostelería, comercio, empresas científicas, tecnológicas, del ámbito del conocimiento, y también el colectivo de mayores alrededor de Donostia de Egunkaria. Son 3 ejemplos, bueno, en que intentaron reflexionar con cómo salimos de aquí, ¿no? También hicimos nosotros, en el marco del Consejo Social de la ciudad, una reflexión sobre, bueno, cómo estábamos, ¿no? Sectores como economía, empresa, cultura, deporte, movilidad, el sector sociosanitario, ¿no? Para ver cómo podríamos dar una respuesta a esto, ¿no? Y nos encontramos con una nueva caída, ¿no? Un resurgimiento, ¿no? Fijaros que el dato que dábamos anteriormente, ¿no? El 26 de marzo, son 416.686 contactos, 18.000 muertos, y el 23 de julio son 14.971.036 y 618.076 muertos, ¿no? Pero es que ayer, ayer el día 15, pues teníamos 29.155.581 contagios y 926.544 muertes, ¿no? Esto ha seguido, y cuando iniciábamos una cierta recuperación, estamos medianamente tranquilos esperando al otoño, pues hemos tenido esto. La evolución en Euskadi, como se ve con claridad, pues bueno, pues daba esa situación, ¿no? En los meses de mayo, junio, ¿no? Y en julio empieza a repuntar hasta, bueno, pues los picos esos que estamos viendo, ¿no? Por tanto, es una situación que no es bueno, pues estable, ¿no? Y que, por tanto, tenemos que tener una capacidad resiliente para adaptarnos a esta situación. Bien. Y ante esto, ¿qué hacemos? Además de dar respuesta inmediata a intentar mantener nuestra sociedad a salvo de crisis, ¿no? Crisis sanitaria, crisis económica, etcétera, social, ¿no? Y, bueno, pues no hemos tomado esta actitud y hemos tomado otra, ¿no? Bueno, hemos hecho algunas cosas que hemos aprendido de esta situación, ¿no? La importancia de coordinar las medidas más inmediatas, ¿no? Destinadas a paliar las secuelas más urgentes, ¿no? Con unas medidas que también tengan una cierta orientación estratégica. Por ejemplo, la resiliencia, ¿no? Bueno, la resiliencia se ha convertido en un tema central de las ciudades. Es decir, cómo respondemos a estas situaciones, cómo somos capaces de darle la vuelta a estas situaciones, e incluso al darle la vuelta a estas situaciones mejoramos significativamente pues, las infraestructuras que teníamos, etc. También, bueno, la seguridad y garantía sanitaria es un tema clave, y también un tema de defensa también del interés público, ¿no? La importancia de contar con infraestructuras de salud importantes y bien orientadas, ¿no? Este es un logo de Smart Material Resilience, que es un proyecto en el que participábamos con varias ciudades europeas para intentar, de alguna manera, manualizar una especie de recorrido de preparación de las ciudades para dar una respuesta mejor, óptima, ante crisis de carácter, crisis inesperadas en infraestructuras críticas, en cambio climático o en el ámbito social. Como hemos visto, con esta crisis, algo bastante necesario, ¿no? La sostenibilidad también se mantiene como un objetivo, línea de actuación. Hemos aprendido mucho con la digitalización y el teletrabajo, pero hay que tener muy en cuenta también bueno, un aspecto que ya en los inicios de las videoconferencias se veía con claridad, ¿no? Las teleconferencias no generan empatía, o generan muy poca empatía, ¿no? Y por tanto necesitamos el entorno físico y necesitamos mantener el entorno físico de reuniones, etc. Y también, bueno, pues la necesidad de centralizar determinadas medidas de control, como la vigilancia digital, pero también de salvar las situaciones éticas de control, etc. La acción local, es decir, lo cercano, esto que está a 15 minutos de donde yo vivo, la importancia de nuestro comercio de proximidad, etc. La importancia de la gobernanza multinivel, también de cómo trabajar desde distintas instituciones, etc., de una manera positiva, la importancia de la creatividad a la hora de enfrentarse a estos nuevos retos, y también se está produciendo un replanteamiento de valores, ¿no? La importancia, como decía, de lo público,
de los servicios públicos, también la persona como centro de la estrategia y también, bueno, pues con esa expresión que surge en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nadie se quede atrás, y por tanto tenemos que actuar sobre eso, ¿no? La ciudad cercana, como decía, ciudad en 15 minutos, valores, solidaridad, no dejar a nadie atrás, como decía ahora también, y en suma orientar la estrategia que ya habíamos planteado hacia un modelo de desarrollo de ciudad diversificado, sostenible y resiliente, en el que las personas estén en el centro. Bien, bueno, y la estrategia, ¿dónde está? ¿No? Bueno, pues, por ejemplo, en este caso, la ONU planteó un análisis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y el COVID-19, cómo afectaba y cómo, de alguna manera, habría que afrontar esto, ¿no? Nosotros iniciamos ese proceso. Iniciamos ese proceso con, bueno, teníamos ya planteado un escenario y unos objetivos estratégicos, y entonces lo que hicimos es un proceso de contraste con los agentes del plan estratégico para ver, bueno, cómo veían, si efectivamente hicimos un ajuste de ese escenario y de esos objetivos, incorporando aquellas cuestiones que tenían que ver con COVID-19, pues de forma que quedase más complicado, y además también haciendo un análisis de cómo podía afectar a la estrategia el COVID-19, y bueno, y en ese caso, bueno, pues hicimos, como digo, un contraste con ellos, ¿no? Bueno, yo diría, y soy de los que piensa que no va a haber excesivos cambios y que en nuestro caso la estrategia diseñada, bueno, pues se acerca bastante bien a una respuesta también como la que estamos necesitando ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La crisis ha puesto en evidencia a las personas sin techo. Aquí, por ejemplo, las personas sin techo se les dio un alojamiento y se hizo un programa con ellos, y se ha visto que ha habido una mejora muy significativa de su situación, ¿no? Es decir, ya sabíamos que teníamos que hacer algo en esto, pero ahora esas situaciones de vulnerabilidad han sido mucho más claras, ¿no? La mujer, en la perspectiva de mujer, especialmente en familias monoparentales, ¿no? Con hijos, hijas, personas mayores solas, la soledad, los migrantes, ¿no? Y bueno, pues en los objetivos que nos habíamos planteado, pues ya hablábamos de esto, ¿no? Garantizar la calidad de vida de las personas mayores, ¿no? Mediante medidas coordinadas e integradas desde las diferentes entidades que favorezcan el envejecimiento activo y también la lucha contra la soledad y una adecuada planificación sostenible en el tiempo de las necesidades individuales y colectivas, y la asistencia a grupos más vulnerables, personas mayores solas, discapacitadas, etc. Y avanzar hacia un modelo de inclusión social, luchando por la igualdad y evitar cualquier situación de exclusión social, sea por razones económicas, de género, de personas sin hogar, etc. Es decir, ya habíamos planteado unos objetivos en este ámbito y que ahora se refuerzan con esta visibilización de esas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? También habíamos trabajado la resiliencia, ¿no? La resiliencia, como decía, es esa capacidad, ¿no?, para hacer frente a crisis imprevistas y salir reforzados de ellas, ¿no? Bueno, pues lo que planteo ahí en el texto, ¿no? Por tanto, de aquí, bueno, pues nosotros también habíamos planteado un objetivo número 12 con impulsar una ciudad resiliente, preparada frente a los desafíos sanitarios, sociales, económicos y medioambientales, ¿no? Y implementando también la estrategia Clima 2050, que ha trabajado el Ayuntamiento a través del Departamento de Medio Ambiente, con una estrategia Clima 2050 y un plan de acción a 2030, ¿no? Y por tanto, este es un nuevo modelo que está ahí, que ya sabíamos que teníamos que impulsar, y ahora lo vamos a impulsar con más fuerza si cabe, ¿no? Porque los fondos, o una parte de los fondos europeos, van a ir orientados hacia esto, y como ayer mismo decía la presidenta de la Comisión, vamos a pasar del objetivo del 40% de reducción de carbono en 2030 al 55%. Y esto no se hace sin grandes transformaciones en las ciudades, en nuestras ciudades, que van a ver muy afectados a algunos de los aspectos como la movilidad, etcétera, que van a servir para reducir las emisiones de carbono, y por tanto hay que actuar sobre ellos, ¿no? La necesidad de un comercio de proximidad, esta es otra de las lecciones aprendidas, ¿no? La digitalización, la competencia de los grandes de la distribución, bueno, está ahí. Bueno, va a desaparecer el comercio de proximidad. Las ciudades tenemos que tener voz propia, tenemos que decir lo que pensamos y tenemos que actuar sobre eso. Eso supone, si estamos convencidos
de que el comercio de proximidad es vital en nuestras ciudades para atender, por ejemplo, a los mayores. Si los mayores van a vivir en sus viviendas o pretendemos que vivan en sus viviendas, necesitan un comercio de proximidad y por tanto, es un comercio esencial en la ciudad, también para generar vida social. Y, por tanto, tendremos que llevar a cabo acciones, siendo conscientes de los cambios que supone la digitalización, acciones para conservar ese comercio de proximidad físico, de contacto físico, esas personas a las que podemos mirar a los ojos, ¿no? Para, de alguna manera, intentar, efectivamente, modificar una ciudad hacia un sentido, el sentido que la ciudad con voz propia tiene que articular, ¿no? Bien, y la vivienda como un elemento también clave de calidad de vida y la necesidad de fondo. En nuestros objetivos ya habíamos planteado también esto, reforzar un comercio singular y de proximidad consolidado que contribuya a la calidad de vida urbana y a su prosperidad económica. Y por tanto, aquí tenemos ya también una estrategia clara de intentar, con la colaboración con el sector, intentar identificar, ¿no?, cuáles son los desafíos más importantes, y los estamos viendo, como decía en alguna de las ocasiones antes, pues bueno, pues estamos viendo que ahí hay que actuar y que tenemos que actuar con voz propia. Amazon puede venir aquí, pero nosotros tendremos que marcarle las reglas del juego. Porque si no marcamos nosotros las reglas del juego, nos la van a marcar y no va a ser la más interesante para nuestras ciudades, para nuestra forma de vida en nuestras ciudades. Por tanto, necesitamos voz propia. Y también diseñar un modelo urbano con criterios de sostenibilidad, que mantenga esa ciudad a escala humana, que es una de las cuestiones también que hemos visto con mucha claridad, ¿no? Esa cercanía, ese confinamiento nos ha enseñado dónde están un poco los valores, ¿no? La solidaridad, pero también, bueno, esa escala humana en la que nos reconocemos y en la que podemos actuar, pues bueno, pues en un entorno emocionalmente muy interesante, porque supone el lugar donde vivimos, ¿no? Y por tanto, pues tenemos que intentar buscar que ese escenario, esos entornos, estén diseñados también desde el punto de vista de lo urbano con esas características, ¿no? No hacer barrios en los que no hay comercio y por tanto no hay forma de mantenerse en ese entorno porque tienes que desplazarte para buscar comida, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, una ciudad a escala humana, ¿no? Pero también teníamos unos objetivos estratégicos en el ámbito de lo económico, ¿no? Y especialmente profundizar en ese cambio de modelo que se planteó en el plan estratégico de 2010, en el que incorporamos una ciudad de la ciencia y la innovación. Y durante todos estos años se han ido creando centros tecnológicos y centros y empresas que están, bueno, por ejemplo, en el sector de biociencias, pues ha habido un aumento considerable en el número de iniciativas. Tenemos una bioincubadora y tenemos muchos proyectos de empresas, algunas de ellas, como algunas de las que está aquí, pues que, bueno, también está fichada, entre comillas, con una de las vías de terapias avanzadas para darle la vuelta al coronavirus, ¿no? Y por tanto, bueno, pues estamos viendo que lo que ya, esa apuesta que se había realizado, pues tiene también una enorme oportunidad de futuro en los próximos años, ¿no? Pero también analizamos, bueno, el turismo, ¿no? ¿Qué ha pasado con el turismo? Aquí vemos una foto con una concentración enorme de personas, ¿no? Esta era la foto de la situación en el confinamiento, ¿no? Ahora hemos ido recuperando ese espacio, pero bueno, es un buen momento para analizar qué tipo de turismo queremos, ¿no? Y por tanto, de cómo podemos de alguna manera equilibrar todos los factores de forma que la ciudad, que ha utilizado el turismo durante, bueno, pues prácticamente entre las primeras ciudades del turismo, en 1842, cuando vino la reina a darse baños de mar, ¿no? Es decir, bueno, pues como alcanzamos un modelo acordado de turismo sostenible, siendo conscientes del valor también de este sector que está sufriendo además en estos momentos mucho, ¿no? Tenemos también un objetivo que tiene que ver con la administración pública inteligente, innovadora, modernizada, que lidere la transformación tecnológica y digital. Es decir, esto que hemos ido aprendiendo también desde el punto de vista de la importancia de lo digital, pero también de la transformación tecnológica, pues tiene que servir para, bueno, pues poder de alguna manera liderar este proceso. Aquí vemos una imagen de un autobús eléctrico de una compañía que es guipuzcoana, que es Irizar, y por tanto, bueno, pues es una forma
también de ir generando en sectores como puede ser la movilidad eléctrica, con incluso empresas que tenemos en nuestro entorno y que pueden de alguna manera ser favorecidas por esta. Bien, pero por ir terminando, esta es la foto del Sol más cercana que se ha dado, ¿no? ¿Cuál va a ser la siguiente crisis que vamos a tener? Vamos a tener crisis. Claro que vamos a tener crisis inesperadas. Claro que vamos a tener crisis inesperadas. Aquí me voy a referir a una, ¿no? En 1859, Richard Carrington estaba haciendo bocetos de las manchas solares cuando observó un inmenso estallido de luz que parecía salir de 2 puntos del grupo de manchas del Sol. 17 horas más tarde, una ola de auroras boreales convirtió la noche en día en toda Norteamérica, llegando hasta Colombia. Pero es que afectó a la única tecnología moderna que se utilizaba entonces, que era el telégrafo, y cascó el sistema de telégrafos en muchos lugares y también se produjeron incendios a partir de ello. Es muy probable que tengamos una crisis de este tipo, pero claro, con una dependencia enorme en la energía o en las telecomunicaciones en nuestro modelo actual. Y por tanto, ojo, cuando también nos planteamos modelos de resiliencia basados únicamente en las telecomunicaciones. Es decir, si hay una crisis energética, hay una crisis de telecomunicaciones y, por tanto, tenemos que buscar itinerarios analógicos, como decía al principio, ¿no? Itinerarios manuales, ¿no? Y ser conscientes de esto, ¿no? Por tanto, bueno, pues tenemos que adaptarnos a estas situaciones, ¿no? Y pensamos, nosotros también, que los principios de Agenda 2030 y los ODS siguen siendo, más que nunca si vale, una referencia válida, ¿no? Porque además es un mensaje de la humanidad, que es otra de las cuestiones también que ha aparecido aquí, ¿no? ¿Cómo gestionamos el mundo? No cómo gestionamos mi casa, mi pueblo, no, el mundo. ¿Cómo gestionamos el mundo? Por tanto, y por ir acabando, unos mensajes de alguna manera claves, ¿no? Visión estratégica sobre el modelo de ciudad. Se mantiene. Esa visión estratégica hay que mantenerla. Si es una visión estratégica bien trabajada, hay que mantenerla. Hay que tener esa mirada a corto, medio y largo plazo. 2. Planificación dinámica. Parece una contradicción, pero la realidad es que tenemos que saber adaptarnos a las situaciones, ¿no? Y por tanto, nuestros sistemas de planificación estratégica, nuestras estrategias, tienen que estar también, o tienen que tener una capacidad de dinamismo, de cambio, para poder adaptarse a las situaciones actuales, ¿no? A mí esta frase me gusta mucho. Es decir, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Por tanto, capacidad de adaptación. En esta situación tenemos que tener esa capacidad de adaptación. También una capacidad de escucha de todos los colectivos, incluso aquellos que no tienen voz. Hoy día hay más aquellos que no tienen voz, aquellos que no llegan muchas veces a las instituciones, ¿no? Por tanto, mantener una escucha activa, ¿no? Construcción de comunidad, otro de los valores que ha aparecido en esta situación, ¿no? La cooperación. Se ha cooperado mucho, se habla mucho, en el caso de los jóvenes, de las situaciones, bueno, que además son yo creo que son denunciables, ¿no? Bueno, pues de bajada de guardia y de no mantener distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ha habido muchísimos jóvenes que han estado también ayudando en las labores de solidaridad. Por tanto, bueno, cooperación, corresponsabilidad. Esto no es una cuestión solo de la institución, y esta es una cuestión también central. También tiene que haber una capacidad de la sociedad de autorresponsabilizarse, ¿no? De esta situación, ¿no? Confianza, identidad, ¿no? Y principios claros. Este itinerario hay que hacerlo con principios claros, ¿no? No como la frase de Groucho, ¿no? Estos son mis principios, ¿no? Si no le gustan, tengo otros. No. Principios claros. No podemos construir ciudades con equilibrios si no tenemos claros los principios para poder llevar a cabo esas estrategias, ¿no? Y recupero una frase que la puse en las primeras diapositivas cuando empecé a trabajar en Donosti, en este plan, hace 19 años. La ciudad del mañana se construye reinventando la ciudad del pasado y diseñando ciudad en las fronteras de la ciudad actual.
no podemos pensar en estrategia de ciudad sin tener en cuenta la ciudad existente. Y por tanto, la transformación tiene que hacerse, las transformaciones, las enormes transformaciones que podemos tener en los próximos años. No he hablado de la demografía y de la inmigración, pero va a haber aquí grandes transformaciones también en ese caso, ¿no? Por tanto, tenemos que actuar sobre eso, sobre la ciudad real. Y termino con una última diapositiva, un comentario que hice con Alfonso Martínez también, ¿no? Es decir, bueno, el día 2 de octubre es el Día Mundial de la Sonrisa, ¿no? Tengo la sensación de que estamos todos con una cierta tristeza, ¿no? Y que es como si no saliésemos de una situación, bueno, pues que nos está constriñendo, ¿no? No, hay que salir de esta y vamos a salir de esta con fuerza, ¿no? Y os pongo una frase de Miguel. Miguel era mi amigo, él tenía 84 años, bueno, estaba débil, pero no parecía, ¿no? Que se iba a morir, ¿no? Esta es la frase que nos envió con un documento sobre el COVID-19 4 días antes de morir. No fue por el COVID, pero esta es la frase que nos envió y es la que me gustaría que nos quedásemos todos en esta reflexión. Es que recasco, muchas gracias. Gracias, Kepa. Gracias por el mensaje positivo que nos has dado, además de resiliencia, de adaptación al cambio. Y me ha gustado mucho también ese mensaje positivo de que lo mejor está por llegar, que no nos podemos hundir, ¿no? Tenemos varias preguntas. Una de ellas es ¿qué cambiará en los próximos años en las ciudades, en tu opinión? Pues si será el diseño urbano, por ejemplo, las anteriores epidemias, pues como el tifus, la tuberculosis, han cambiado el diseño de las ciudades, como se vio, por ejemplo, en Londres, o la atención a las personas mayores, o el desarrollo económico, o la tecnología, o igual el mundo energético. ¿Cuál es, en tu opinión, el aspecto que más cambiará en los próximos años? Bueno, como decía, yo tengo una opinión más, bueno, de que no va a haber, yo creo que no va a haber grandes cambios. Es decir, va a haber quizá una aceleración, ¿no?, de algunos de los cambios que ya estaban ahí, ¿no? Y que tienen que ver precisamente con los aspectos que hemos comentado, ¿no? Yo creo que el tema del comercio, ¿no?, es un tema importante, el comercio de proximidad. Creo que el tema del ámbito social, es decir, de la ciudad preparada para, ¿no?, de alguna manera hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y, por tanto, hacia ciudades de más cohesión social. Creo que desde el punto de vista también de lo que es la resiliencia, las ciudades estaremos mejores preparadas. Creo que en digitalización es muy probable también que bueno, se aceleren algunas cosas, ¿no? Pero como comentaba antes, pues bueno, la digitalización estaba ahí, ahora va a haber un proceso muy importante, pero, por ejemplo, en la educación, ¿no? Es decir, en la educación se abre un debate muy potente, muy importante, sobre la forma en la que estamos dando la educación, ¿no?, y el modelo educativo, ¿no? Y por tanto, pues es muy probable que genere una discusión estratégica del modelo, ¿no? No tanto para hacerlo a través de Internet, pero sí probablemente en aprovechar algunas herramientas y también el propio modelo educativo, la enseñanza, yo creo que va a entrar en debates importantes ahí. En el ámbito económico, yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso, yo he hablado de diversificación, ¿no? En España, además, que hay un turismo, bueno, claramente, ¿no?, el turismo es un sector muy importante, ¿no? Pues, bueno, pues yo creo que es claro, ya digo, lo digo desde una ciudad en la que el turismo está en el ADN, ¿no?, la necesidad de diversificar, ¿no? Pero es claro que es un sector que va a tener, bueno, pues va a pasar por un mal momento, pero también es importante que se proteja, de alguna manera, al usuario, al visitante, ¿no?, o turista local, ¿no?, entendido local en un ámbito más, ¿no?, más amplio, ¿no? Pero yo creo que ahí también, pues probablemente va a haber un proceso de... El sector... hay sectores que están a punto, desde el punto de vista, por ejemplo, de ser impactados, si no lo están siendo ya, ¿no?
igual que el comercio, está el sector financiero, ¿no? Que están también en un proceso de impacto, ¿no? Yo creo que todas estas situaciones pues, van a generar unos procesos de cambio. No creo que cambie excesivamente el diseño de las ciudades, salvo, como digo, pues un diseño que ya estaba ahí, es decir, un diseño de un barrio, un barrio en el que se diseña de forma que la interacción humana sea mejor, ¿no? Es decir, la plaza, el ágora, es decir, de alguna manera esos entornos urbanos en los que hay una mayor interacción social, ¿no? Bueno, esto pasará. En 1918 murieron muchísimas más personas que las que están muriendo ahora. Muchísimas más personas. Y luego estuvieron los felices años 20. O sea, no nos lo podemos creer, ¿no? Nosotros ahora que no podemos acercarnos a una persona por debajo de 1,5 metros, ¿no? Pues sí, fue 2 años después de una guerra, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que a veces la mirada de futuro nos puede ser distorsionada por esa mirada un poco actual, ¿no? Por tanto, yo creo que en el sector económico, pues, bueno, muy probablemente el impacto que va a tener también, pues, las debilidades industriales, ¿no? de nuestras sociedades europeas, por ejemplo, ¿no? Hay unas debilidades importantes precisamente por esa dependencia de países como China, ¿no? Y por tanto ese modelo de fabrico fuera absolutamente todo, ¿no? Pues probablemente, pero ya había empezado a ponerse en cuestión, ¿no? Y la fabricación, pues muy probablemente se reoriente para volver a hacer una fabricación aquí desde un modelo distinto, un modelo verde, ¿no? Y yo creo que eso sí que va a tener un fuerte impacto, o puede tener un fuerte impacto en nuestras ciudades. Nos pregunta Guillermo Gil de Tecnalia si en qué medida la Smart City signifique lo que signifique, detalla, o sea que esto también es debatible, viene a aportar en la recuperación y en el futuro de las ciudades. Bueno, yo tengo una visión del concepto bastante crítica. Creo que hay que hablar de la transformación tecnológica y digital, porque las ciudades no son inteligentes, son las personas. Y por tanto, creo que más importantes que las infraestructuras, el hardware, es el software, ¿no? Como diría Charles Landry, las infraestructuras invisibles, ¿no? Por tanto, yo creo que si va a haber una transformación tecnológica, porque sí que hay una situación pues de transformación en la próxima década muy importante, tecnológica y digital. Es claro, es una de las transformaciones más importantes, ¿no? Yo creo que esa transformación tecnológica y digital tiene que estar bien orientada. Sí se está, de alguna manera, trabajando claramente en el sector industrial, industria 4.0, etcétera, pero no se está trabajando tanto en ciudad 5.0, es decir, lo que podría ser cómo la tecnología podría ayudar a las ciudades a transformarse, a ser más efectivas, pero siempre teniendo en cuenta una cuestión clara. Yo creo que es un tema además importante. La tecnología por sí misma no sirve para nada. Es decir, la tecnología está orientada a buscar soluciones, o tiene que estar orientada a buscar soluciones. Y por tanto, tiene que haber una mirada desde las necesidades de las ciudades para buscar soluciones que hagan mejorar la forma de vida de las personas que viven en las ciudades y también que nos sirvan para tener unos sistemas más efectivos, más eficaces, más con un menor costo, etcétera, etcétera. Esa es la realidad, ¿no? Por tanto, yo sí que creo que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo desde la colaboración. Igual que pasa la intermediación con el sector empresarial o industrial, ¿no? Al final, la tecnología lo que hace es ayudar en ese proceso, pero hay que tener muy claro que la perspectiva del usuario, la perspectiva de quienes gestionan la ciudad es absolutamente necesaria para construir tecnología que se adapte muchísimo mejor a las necesidades de las ciudades, ¿no? Pero evidentemente es uno de los temas centrales. Lo que se propone en nuestra estrategia de ciudad es que el ayuntamiento pueda liderar un proceso de este tipo, no solamente a través de la propia organización municipal, sino también en colaboración con agentes que están en la ciudad, ¿no? Puede ser Tecnalia, ¿no? Puede ser o estar en el territorio, en Euskadi, ¿no? Que podamos de alguna manera abordar esa transformación tecnológica con ese tipo de herramientas.
Gracias, Kepa. Nos preguntan también cómo compatibilizar la resiliencia, lo psicosocial, la no precarización de la gestión política y dar respuesta a las necesidades de la actual situación cuando se está dejando a mucha gente atrás. Bueno, y como decía antes, yo creo que lo he dicho un poco en la explicación de la presentación, ¿no? Creo que lo que ha hecho aparecer con claridad es la situación de vulnerabilidades existentes en nuestra sociedad, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay que actuar sobre ello, ¿no? Yo diría que hay que actuar de forma optimista, ¿no? Yo recordaba que cuando fui alcalde, justo el año anterior a ser alcalde yo, el índice de desempleo estaba en el 23%. 23%. Es decir, crisis las ha habido y gordas. Por tanto, bueno, seamos conscientes también de que estamos en una crisis y que tenemos que buscar herramientas para que las personas no se queden atrás. Y ese es un tema central. Está claro que ahí hay que agarrar el toro por los cuernos. Como digo, en nuestro caso, en la estrategia diseñada, esta cuestión era un eje central de esa estrategia. Buscar una ciudad inclusiva y, por tanto, tenemos que atacar, ¿no?, esas situaciones vulnerables. Y, bueno, se han planteado acciones en esta situación y, bueno, pues habrá que ir saliendo, ¿no?, de esta situación con ayudas a esos sectores que van a estar más debilitados. Y es claro, algunos sectores, lo estamos viendo, algunas fábricas pues están tomando decisiones iniciales, ¿no?, bueno, pues de pérdida de personas, de personal laboral, ¿no? Pero, bueno, también estamos viendo que otras, sin embargo, están haciendo justo lo contrario, ¿no? Incluso justo lo contrario de lo que han hecho hasta agosto, ¿no? Como puede ser el sector del automóvil, ¿no?, lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión que va a tener que resituarse, ¿no? Pero yo también creo que hay que ser conscientes de que hay una corresponsabilidad. Es decir, que no se puede plantear que todas las soluciones vengan desde las instituciones. Las instituciones tienen una capacidad, o sea, ahí tienen que actuar claramente y, como digo, se está actuando mejor o peor, pero yo creo que se está dando solución a muchas de estas situaciones, pero tenemos que tener un modelo que nos permita actuar sobre esos sectores más vulnerables. Ya tenemos un modelo anterior que igual no está respondiendo adecuadamente a lo que tenemos, ¿no? Pero, bueno, pues tenemos que ir adaptándonos a eso, ¿no? Y yo creo claramente que este es un tema central. Estoy de acuerdo con que no se puede dejar a nadie atrás. Y yo, por eso hablaba en términos también de valores, yo creo que de solidaridad. Creo que esta sociedad de comunidad ha tenido que aprender, ¿no?, algo de esto, una enseñanza de esto, y que, bueno, pues necesitamos articular medidas que vayan en esa línea de no dejar a nadie atrás. Micrófono, Ana. Perdón. Nos preguntan también por la brecha digital. Si todo va tan deprisa, entonces, ¿cómo resolver esta situación a corto plazo, ¿no? Porque muchas personas no se van a poder integrar en los nuevos tejidos económicos, en el nuevo modelo económico, si lo que prima es la economía digital. ¿Cómo ves que esto se podría arreglar? Bueno, yo creo que, como decía antes, hay varias grandes transformaciones en esta década, y especialmente en esta década, diría yo. Yo llevo 20 años en esto, pero hice el primer plan estratégico cuando yo era alcalde en Orricia en 1988 y se hizo un análisis de tendencias, ¿no? Las grandes transformaciones que se plantean en los próximos 10 años son grandes y, por tanto, las instituciones tienen que tener claramente una opinión propia sobre esto, ¿no? Una de ellas es el empleo. El empleo, además, en nuestro caso, en una sociedad en la que en los próximos 10-15 años se empieza a jubilar mucha gente. Es decir, empieza a salir del mercado de trabajo mucha gente. Y esa salida del mercado de trabajo de mucha gente tiene que ser sustituida por muy poca gente, porque tenemos pocos jóvenes, y esa es la realidad. Y por tanto, van a tener que venir de fuera para esto, ¿no? Por tanto, el reciclaje, ¿no?, de esas personas
que van a tener una pérdida, ¿no?, importante, pues porque no tienen grandes conocimientos en este entorno, pues también nos hace pensar en cómo trabajamos eso. Es decir, cómo trabajamos el reingreso en el trabajo. Es decir, estamos utilizando fórmulas del siglo XX o el XIX incluso, ¿no? Es decir, tú tienes una formación reglada hasta ¿no?, de 5 años, de 4 años más la especialización, etcétera, ¿no? Pero lo que necesitamos es precisamente tener capacidad de adaptación para poder darle una vuelta a esas situaciones. Y eso probablemente lleve a que la formación tengamos que plantearla de forma que podamos reubicar a las personas en lugares donde va a ser necesario que haya personas. Y como digo, si las cosas van medianamente bien, ese proceso de transformación pues se va a dar de forma real por esa jubilación de la generación del baby boom, que tiene 50 y tantos años, que es el pico de población, pero por debajo hay muy poca población y por tanto vamos a tener que reciclar, reutilizar a muchas personas, pero hay una renovación importante ahí, ¿no? Yo creo que el proceso también de automatización, de robotización, etcétera, pues va a hacer que se transforme, que el empleo, de alguna manera, y muchas veces además, el empleo automatizable especialmente, ¿no?, va a ser el que más va a sufrir y eso pues va a tener consecuencias en muchos casos, pero sí es verdad que en estos momentos esos empleos, pues bueno, hay que ver esos procesos de automatización, cómo podemos sustituirlos por un reingreso, como digo, de esas personas al mercado de trabajo a partir de la formación y, por tanto, el reingreso tiene que ser a través de fórmulas más dinámicas que las que hemos ido utilizando hasta ahora, ¿no? Quizá más parecidas a las que tiene, por ejemplo, Dinamarca, ¿no?, con lo que llaman la flexiseguridad, pero que en definitiva es un sistema de adaptación de las personas que entran en el desempleo bueno, donde necesitamos personas, pues una formación rápida para poder adaptarse a otro nuevo empleo, ¿no? Quizá tendremos que pensar en esas fórmulas que, por cierto, en ese caso están gestionadas por los sindicatos en Dinamarca, ¿no?, el sistema de desempleo, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay una participación, hay un cierto consenso sobre esto, ¿no? Aquí ya sé que el debate está abierto, pero sí me parece que tendremos que pensar en nuevas fórmulas para poder dar solución a una problemática que va a ser sí o sí. Es evidente. Y además de esta formación, de esta necesidad de reciclaje de todas las generaciones y de educación, ¿qué más consideras tú que otros aspectos también intangibles que podrían cambiar, que necesitan modificaciones, o qué nos puedes decir sobre los valores? Que lo has nombrado, has hablado también de la gestión emocional. Bien, yo hace unos cuantos años hicimos un estudio sobre capital social con la Diputación Foral y el Ayuntamiento, y en ese estudio sobre capital social, en el marco de ese estudio, la Diputación Foral de Guipúzcoa hizo una encuesta sobre los valores, ¿no? ¿Qué valores había antes y qué valores había ahora, ¿no? Era muy curioso porque contestaban o sea, la relación de valores que había antes eran solidaridad, en fin, todos valores buenos, entre comillas, ¿no? Y los valores que había ahora eran los valores malos, ¿no? Individualismo, pam, pam, pam. Aquello sí nos planteaba una situación de decir, bueno, ¿y esto es así? No. Es decir, no es así. Es decir, esas personas que estaban contestando tenían esos valores. Por eso consideran que eran los buenos que había antes, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor, y la situación que veía ahora, pero que la situación que veía ahora también tiene que ver con los medios de comunicación y muchas de las cosas de la transmisión que eso hace, parece que es la vida social normal, pero cuando uno hace ese análisis desde la pregunta de la gente que tú conoces, si tiene ese tipo de actitudes, pues ya la foto cambia, ¿no? Por tanto, hay una cierta distorsión de esa imagen, ¿no? Yo creo que esos valores están y ha habido una expresión de esos valores en este confinamiento, claramente, ¿no? Es decir, quizá el problema que hay, y yo cuando se habla de los jóvenes muchas veces, yo suelo decir, yo creo que tienen esos valores que claramente
solamente que no han necesitado expresarlos, ¿no? De una manera ante una crisis, ¿no? Como es esta, ¿no? Y entonces ahí es donde, de alguna manera, cuando asumen una responsabilidad, o cuando asumimos todos una responsabilidad, esa corresponsabilidad que decíamos antes con las instituciones, es cuando realmente, bueno, pues esta sociedad, de alguna manera, bueno, es una sociedad solidaria, ¿no? Yo recuerdo lo que sí está pasando, y a mí sí me parece importante este detalle. Recuerdo que cuando hace pues, 25, 27 años, nosotros en Novicia, en aquel momento, trajimos a un grupo de refugiados bosnios, ¿no? En la terrible guerra de Bosnia, ¿no? De Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, y algunos de los que estaban ahí, bueno, les acogimos en piso y tal, en pisos, y empezaron a decirnos, oye, que por qué no les dábamos un trabajo. Ellos tenían un coche, una casa en Yugoslavia y tal. Yo no entendía muy bien, acabas de meter en una guerra, te he puesto la casa para que estés aquí y iremos poco a poco, ¿no? Y entonces descubrí que esta era una especie de síndrome del este, ¿no? De los países del este, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que sociedades con un Estado solidario, absolutamente o teóricamente solidario, pues había generado personas insolidarias. Es decir, ellos no se sentían responsables de eso, ¿no? En aquel momento se publicó un artículo sobre una crisis en Suecia. En el metro de Estocolmo violaron a una chica delante de 300 personas. Supuso una crisis enorme en el país, porque ¿cómo podía pasar eso en el país como Suecia? ¿No? ¿No? Con la solidaridad un poco en el ADN, ¿no? de su... Pues bueno, lo que pasó fue que todo el mundo llamó a la policía. Es decir, yo ya he hecho lo que tenían que hacer, llamar a papá Estado, a la policía, para que vengan a solucionar esto. Nadie asumió la solución a ese problema como propio, ¿no? Por tanto, yo creo que este es un tema importante. Eso también nos está pasando en las sociedades, en nuestras sociedades modernas, ¿no? Y por tanto, tenemos que también trabajar lo que aquí era el Ausodán, ¿no? Es decir, esa especie de compromiso con lo común que es básico, ¿no? Quizá en esta situación en la que se ha expresado más claramente esas situaciones y también algunas expresiones insolidarias, pero que han aparecido en todos los medios de comunicación, ¿no? La gran mayoría de la gente, sin embargo, se ha mantenido en una situación de solidaridad y yo creo que es muy importante reflejarlo así, porque la expresión en los medios de comunicación, igual que las redes sociales, muchas veces es dar un altavoz a quienes precisamente han incumplido, porque son la excepción del conjunto de la ciudadanía. Por tanto, valores sí, sí, sí o sí. Bueno, y tenemos una última pregunta, porque ya estamos casi rozando el larguero de la hora. Nos preguntaba Tirche Díaz, ¿cómo podemos atraer a la ciudadanía a esta transformación conjunta? Pues quienes estamos un poco dentro de estos temas, somos sensibles, estamos trabajando en ello, pues vemos esa necesidad, pero queremos que las personas sean corresponsables. Entonces, ¿cómo llegar a la ciudadanía? ¿De qué forma para que sean parte del cambio? Bueno, este es un tema crucial. Quienes trabajamos en esto es un tema clave, ¿no? Yo voy a contar una anécdota. Yo creo que el foco está en capital social. Y si entendemos cómo funciona el capital social, es decir, la capacidad que tiene nuestra sociedad de agruparse y de trabajar juntos, ¿no? para intentar construir cosas, pues creo que esa es la clave, ¿no? Y hay que pensar en eso, en valores, confianza, etcétera, ¿no? Para intentar generar espacios de contacto, pero sobre la base de la confianza, mucho más profundos. Como decía antes, si no hay empatía o si no generas empatía, es muy difícil que la colaboración, la cooperación se dé, y por tanto hay que intentar buscar esos espacios que tienen más que ver con el entorno físico que con el entorno digital, ¿no? Voy a contar dos anécdotas. Una es, Michael Michalko hizo un libro, El secreto de los genios de la creatividad, ¿no? Y hablaba del pensamiento colaborativo en un apartado, ¿no? Él se fijaba en dos figuras. Una era los filósofos griegos, que dieron un salto, todavía hoy son nuestra referencia, 2000 años después, ¿no? Más de 2000 años después, los filósofos griegos, que supieron tener un proceso de discusión abierta, polemizaban, decían con claridad lo que soñaban, lo que querían, y entonces
produjeron un conocimiento mucho más profundo que el que había hasta ese momento. Fue un salto en la humanidad, ¿no? Precisamente por esa capacidad de pensar juntos y de no estar viéndose como competencia de forma, bueno, lo que llamaríamos ahora un clúster, ¿no? Pero realmente con un proceso abierto, no prejuzgar lo que va a decir el otro, es decir, tenía una serie de condiciones, ¿no? El otro ejemplo tenía que ver con los físicos alemanes, Einstein, Pauli, Born, o sea, estos hicieron un proceso de reflexión también abierto, o sea, estos no tenían límite en cuanto a lo que decían, polemizaban, ¿no? Y fueron capaces también, se compartían conocimiento, y fueron capaces, lo que ahora llamaríamos innovación abierta, y fueron capaces de hacer cosas mucho más interesantes, salto en la física, ¿no? De hecho, menciona a algún físico que se guardó su conocimiento y no hizo nada relevante, ¿no? Y ahí nosotros convocaríamos a nuestros cocineros vascos, que hicieron un proceso similar en los años 70, compartieron conocimiento, buscaron cosas fuera y entraron a modificar de alguna manera la cocina de una forma que crearon una nueva cocina vasca, ¿no? Es decir, no hicieron una copia de lo que habían aprendido en Francia, sino transformaron la cocina propia para un modelo de innovación que es el adecuado. Es decir, tenemos una identidad, pero tenemos una apertura al mundo que nos sirve para transformar. Bueno, ese es un modelo muy importante. Cuando se consigue ese nivel de confianza y de cooperación, avanzamos mucho más en las ciudades. Y un ejemplo muy concreto. En el año 1800, que tiene que ver con el país, en el año 1891 se crea el Club Cantábrico en San Sebastián. Este club tenía unas funciones de ocio, ¿no? Y además, bueno, en aquel momento, bueno, pues la élite, ¿no? De alguna manera, los comerciantes, los otros, tal, un poco la gente activa en la ciudad, ¿no? Pero también con una cierta capacidad económica probablemente, ¿no? Y también, fundamentalmente, hombres, ¿no? Que no es un modelo que efectivamente podamos traspasar a la actualidad, pero sí había un entorno de confianza, nuestras chocos, sociedades gastronómicas, ¿no? En el que esa interacción se daba en un entorno de confianza, generaba confianza, y esa interacción entre ellos pues provocaba la generación de nuevas ideas y nuevos proyectos. Bueno, uno de ellos, uno de los que estuvo ahí, Marino Tabullo, fue alcalde en 1910 y llevó esos proyectos, esas transformaciones que estaban junto con sus conocimientos de lo que en Europa se estaba haciendo, y se hizo un proceso de transformación en la ciudad de enorme calado. En 1912 se construyeron buena parte por ejemplo, el Hotel María Cristina, el Teatro Víctor Eugenia, lo privado puro, eso fue colaboración público-privada, pero lo privado puro hizo Higueldo, etcétera, 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 ¿no? Hubo una transformación enorme de la ciudad ahí, ¿no? Nosotros tenemos que conseguir entrar en esas formas, de alguna manera, de construir ciudad, ¿no? El sistema relacional es básico, y está basado en generar confianza, cooperación, colaboración, y para eso tiene que haber honestidad en el trato, etcétera, etcétera. Esa es la clave desde mi punto de vista, ¿no? Y cuando se consigue, pues se consiguen objetivos más ambiciosos de alguna manera, ¿no? Y en estos momentos tenemos que salir de aquí con fuerza, con ese pensamiento positivo de transformación, con esa década de transformaciones que tenemos por delante, orientada hacia el sentido que nosotros tenemos, es decir, con una forma más proactiva, ¿no? Más, el futuro también va a depender de nosotros, de lo que construyamos, de cómo lo hagamos, ¿no? Y por tanto tenemos que buscar esas formas, como digo, más orientadas a generación de confianza. Por ejemplo, sobre capital social, escribió un libro interesante, Putnam, sobre el declive del capital social, ¿no? Y el primero, que hizo un poco en esta línea, era Solo en la bolera, ¿no? Solo en la bolera, en el que de alguna manera, pues sería solo en la sociedad, o solo en el bar, o solo en el choco, no sé, o solo en el polideportivo, pero de alguna manera se fija en que la construcción de esa confianza se hace en entornos más ligados muchas veces al ocio que al negocio, ¿eh? Y de alguna manera pues esas situaciones informales son las que permiten, bueno, generar un mayor grado de cooperación, participación. Y eso también en ámbitos de innovación, pues con claridad también se ve que, bueno, pues muchos saltos desde el punto de vista de innovación tienen que ver con contactos entre personas que trabajan en disciplinas diferentes, ¿no? Y son las que hacen saltar de alguna manera. Y bueno, por tanto,
pues estamos un poco en lo que es la ciudad, ¿no? La ciudad, el contacto, la interacción. Nuevamente la ciudad de moda, ¿no? Es el origen de la civilización, ¿no? Con sus buenas cosas y sus malas cosas, ¿no? Pero esa interacción social es la clave de nuestro trabajo y también de la evolución de la ciudad. Gracias, Kepa, y muchas gracias también a todas las personas que habéis participado en este webinar. Hemos empezado hablando de resiliencia, de educación, de sectores económicos y hemos terminado hablando de colaboración, de valores, de apertura y de cómo construir ciudad, ¿no? Que esa es la clave, nos decía Kepa. Bueno, y quedamos, os emplazamos a dentro de 15 días que tendremos otro webinar con el Plan Estratégico de Zaragoza, con Michel Zarzuela. Será el jueves día 1 de octubre, justo hoy en 15 días, y os esperamos. Agur, eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur, Kepa.